Vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia correspondiente al módulo de matemática del cursillo de ingreso del año 2019. En la primera videoconferencia estuvimos trabajando con el conjunto de los números reales. Posteriormente, definimos lo que es una relación, lo que es una función, qué condiciones deben cumplir las relaciones para ser relaciones funcionales. Definimos cuál era su dominio y su imagen. Representamos gráficamente una función. Interpretamos esas gráficas a partir de los intervalos para los cuales la función es creciente, decreciente, positiva, negativa, donde se presenta el máximo y el mínimo absoluto. Luego, estudiamos qué eran los puntos notables, es decir, cómo calcular la intersección con los ejes coordenados y simetría también. Por último, trabajamos con algunas funciones de reales en reales. En esta videoconferencia vamos a trabajar dos grandes conceptos. Por un lado lo que es la combinación de funciones y por otro lado lo que es la transformación de funciones. En este último caso analizaremos las traslaciones y las reflexiones. Para abordar la temática combinación de funciones, vamos a aclarar que en primer lugar ustedes en el material disponen de tres formas para poder combinar funciones de modo tal de crear una nueva función. El primer conjunto de formas es a través de operaciones como adición, sustracción, multiplicación y división, es decir, operaciones aritméticas. Si nosotros tenemos una función f y una función g, ambas funciones que dependen de la variable x, es posible obtener una nueva función, es decir, crear esta nueva función por medio de la suma de ambas funciones. También podríamos obtener una función distinta a través de la resta de funciones, a través del producto. Y cuando analizamos el cociente, es posible realizar el cociente de f de x dividido g de x con la consideración de que el denominador debe ser distinto de 0. Es por ello que debemos excluir aquellos valores que evaluados en la función g de x me anulen el denominador, ya que de esa manera, si algún valor de x me anula el denominador, independientemente del valor que asuma f de x evaluado en ese valor, el denominador se me haría 0. Por lo tanto, la división no podría realizarse y debería estar excluyendo ese valor. Un tema fundamental dentro de lo que es el estudio de combinación de funciones es la determinación del dominio de la combinación. Tanto para el caso de la suma, la resta y del producto, el dominio de este tipo de combinaciones no es otra cosa que la intersección de los dominios de las funciones que se están considerando. A modo de ejemplo, si la combinación fuera una suma, es decir, yo hubiera sumado a la función f y le hubiera sumado la función g, el dominio de la combinación se determina a través de la intersección de los dominios de la función f y de la función g. Es decir, que tendríamos que buscar los elementos que tienen en común ambos conjuntos dominios para determinar el dominio de la combinación. Lo mismo sucede para la resta y para el producto. La cuestión se complica un poco más para el caso del cociente. Si bien la determinación del dominio para el caso del cociente se hace a través de la intersección de los dominios de las funciones f y g, es necesario aclarar acá que vamos a tener que excluir aquellos valores para los cuales la función g de x se hace 0. ¿Qué quiere decir esto? Deberíamos excluir del dominio de la combinación aquellos valores de la variable independiente que evaluados en la función g de x le hagan asumir el valor 0. Tal y como hemos explicado, en el apunte disponen de tres maneras para poder combinar funciones. La segunda manera es por medio de la multiplicación por una constante. Siendo y igual a f de x la función bajo estudio y siendo c una constante real, es decir, un número real, el producto de c por f da origen a una combinación. Este caso podría considerarse un caso particular del producto de funciones. Por lo tanto, le es válido, a efectos de determinar el dominio de esta combinación,
toda la explicación que hemos realizado respecto de la determinación del dominio del producto de dos funciones. Por último, tenemos que es posible combinar funciones por medio de la composición de funciones. La composición de funciones da por origen una nueva función, que surge de aplicar sucesivas veces otras funciones. Siendo f y g dos funciones, la composición de f con g, fíjense que se escribe f compuesto con g, queda definida de esta manera, donde el dominio de la composición es el conjunto de todos los valores que puede asumir la variable independiente x que pertenezcan al dominio de la función g, tal que la función g de x esté en el dominio de la función f. Para estudiar el tema combinación de funciones, les proponemos ahora realizar la actividad número 5 que tienen disponible en el material. La misma dice: el ingreso por la venta de un producto viene dado por la función de ingreso y de x igual a 5 por x. El costo de dicho producto por la función de costos 2 por x más 240. Con esta información se nos solicita que combinemos la función de ingreso y la función de costos para crear una nueva función denominada función de beneficio. Representemos en un mismo sistema de ejes cartesianos las tres funciones bajo estudio y observemos el gráfico que obtuvimos y posteriormente lo interpretemos. Para dar respuesta al primer inciso de la actividad, el cual solicita combinar la función de ingreso y la función de costos a efectos de obtener la función de beneficio, vamos a decir que el beneficio de una empresa viene dado por la diferencia del ingreso y el costo. Es decir, sea b de x la función bajo estudio, que surge de la combinación del ingreso y el costo, la vamos a obtener restando a la función de ingresos la función de costos. De esta manera queda planteada cuál es la combinación que hay que realizar. b de x es igual al ingreso, que depende de x, menos el costo, que también depende de x. Si analizamos, el signo menos precede al paréntesis. Es por eso que va a afectar el signo de cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Posteriormente, 5x y menos 2x son dos monomios semejantes, es decir, que tienen la misma parte literal. Es por ello que es posible realizar su resta. El resultado de restar 5x menos 2x surge de mantener la parte literal como está, es decir, la x, y a los coeficientes de cada uno de estos monomios restarlos en este caso. 5 menos 2 me da 3. De esa manera, 5x menos 2x me va a dar 3x. 240 lo dejamos como está y es una constante que va a formar parte de la expresión de la función de beneficio. Analicemos ahora la función de ingresos. La función de ingresos depende de la variable independiente x, la que representa el número de unidades vendidas de un producto determinado. Vamos a suponer que esta variable x es una variable que es continua y que puede asumir cualquier valor real positivo, incluido el 0. De esta manera, el dominio de la función de ingresos es el intervalo 0 más infinito cerrado en 0. Igual supuesto vamos a dar respecto de la función de costos. La variable x va a poder asumir cualquier valor real positivo, incluido el 0. Analicemos un poco esta situación. Si la empresa no produce nada, es decir, que la x asume el valor 0, la función de costos evaluada en 0 es igual a 2 por 0 más 240. Es decir, el hecho de no producir hace incurrir a la empresa en un costo de 240 pesos o la unidad monetaria en la que esté expresada esta función de costos. Si la empresa no produce nada, no va a poder vender nada. Es por ello que la función de ingreso evaluada en x igual a 0 estaría representando el producto de 5 por 0 y económicamente significa que el hecho de no vender nada hace tener un ingreso de 0. Analizando ambos dominios,
si nosotros tuviéramos que determinar cuál es el dominio de la función de beneficio, diríamos que dado que la función de beneficio es una función compuesta, el dominio de esta función surge por la intersección entre el dominio del ingreso y el dominio del costo. Ambos dominios son iguales, por lo tanto la parte en común es la misma. Decimos entonces que el dominio de la función de beneficios también es el intervalo 0 más infinito. El segundo inciso nos solicita representar en un mismo sistema de coordenadas cartesianas las tres funciones. Tanto la función de ingreso, la función de costos y la función de beneficios son funciones lineales. Su representación gráfica es una línea recta y serán estudiadas este tipo especial de funciones en la unidad número 1 de análisis matemático 1. Para poderlas representar en el cursillo de ingreso, diremos que para poder representar una recta en el plano es suficiente con dos puntos que pasen por esa recta. Pensando en la función de ingresos y haciendo valer x0, el punto 0, 0 es un punto que pertenece a la gráfica de la función de ingresos, dado que si x vale 0, 5 por 0 es 0, es decir, el punto 0 en coordenadas de abscisa, 0 en coordenadas de ordenada, es un punto que pertenece a la gráfica de ingreso. Otro punto que pertenece a la gráfica de ingreso es el punto 80-400. ¿Cómo se obtuvo? Evaluando la función de ingresos en el valor x igual a 80, obtenemos la imagen 5 por 80, que es 400. De esta manera, trazamos la recta que pasa por esos dos puntos. Para el caso de la función de costos, un punto que pertenece a esa recta, o mejor dicho, que pertenece a esa función, es el punto 0, 240. Es decir, lo habíamos pensado hace un rato y económicamente tiene un significado este punto. Si yo no produzco nada, el costo que va a incurrir la empresa es 240 pesos. Haciendo los cálculos, cuando a la función de costos se la evalúa en x igual a 80, es decir, c de 80, me da por resultado 400. De esta manera, el punto 80-400 es otro punto que pertenece a la gráfica de la función de costos y trazando la recta que pase por esos dos puntos, vamos a poder graficar este tipo especial de función de costos representado por una función lineal en este caso. Para la función de beneficio haremos lo mismo, los puntos cuyas coordenadas son 0, menos 240 y 80, 0, son puntos que pertenecen a la función de beneficio. Analicemos ahora el punto 80-400 y el punto 80-0. El punto 80-400 es un punto que pertenecía a la gráfica de la función de ingresos y a la gráfica de la función de costos. ¿Qué está representando económicamente? Está diciendo que si la empresa vende 80 unidades, su ingreso va a ser de 400 pesos. Mientras que si la empresa produce 80 unidades, su costo va a ser de 400 pesos. Es decir, que el ingreso y el costo es el mismo para un nivel de producción de 80 unidades. ¿Dónde se ve reflejado que el ingreso y el costo sea el mismo? Justamente en el punto 80-0. La función de beneficio representaba la diferencia entre ingresos y costos. Y si ambos son iguales, el ingreso menos el costo tiene que dar 0. Es por ello que el punto 80-400 o 80-0 son puntos necesarios para poder graficar e interpretar económicamente estas funciones. Y determinar exactamente las coordenadas de este punto es un objetivo que vamos a tratar de resolver ahora. Obtener analíticamente las coordenadas de estos puntos implica, por un lado, plantear que el ingreso sea igual al costo. En particular, esta ecuación queda planteada de la siguiente manera. 5x es igual a 2x más 240. Esta es una ecuación lineal y debe resolvérsela de la manera que se les explica en la unidad número 3 del módulo Interactuando con las matemáticas en las ciencias económicas.
Para resolverla, vamos a restar en ambos miembros menos 2x. De esta manera, si uno analiza el primer miembro de la igualdad, tiene 5x menos 2x. Como ya dijimos, son monomios semejantes, por lo tanto 5x menos 2x da por resultado 3x. El 240 no lo tocamos y por lo tanto la igualdad queda planteada como 3x igual a 240. Dividiendo en ambos miembros por 3, x es igual entonces a 240 dividido 3, lo que es equivalente a decir x igual a 80. Para obtener para un valor de x igual a 80 cuánto es el ingreso y cuánto es el costo, simplemente tenemos que evaluar la función de ingreso en 80 unidades y la función de costos en 80 unidades. En ambos casos, el costo y el ingreso de producir y de vender 80 unidades es de 400 pesos. A efectos de saber cuándo el beneficio es cero, que también es equivalente a decir cuándo es el ingreso es igual al costo, debemos plantear que la función de beneficio, en este caso 3x menos 240, sea igual a 0. Nuevamente tenemos una ecuación del tipo lineal. Para resolverla, sumaremos en ambos miembros 240. De esta manera, nos queda que 3x es igual a 240 y dividiremos en ambos miembros por 3. X es entonces igual a 240 dividido 3. Por lo tanto, x es igual a 80. Si la producción es de 80 unidades y la venta es de 80 unidades, el beneficio es 0. Es por ello que la función de beneficio evaluada en 80 es igual a 0 pesos. Por último, nos queda hacer la interpretación del gráfico. Nos queda ahora analizar el gráfico e interpretarlo desde el punto de vista económico. Para todo nivel o cantidad inferior a 80, el ingreso, es decir, el ingreso por la venta, es inferior al costo. Eso se ve reflejado porque la función roja en el intervalo 0,80 tiene imágenes superiores a la función de ingreso. La función roja es justamente la función de costos. ¿Esto qué refleja? Que los costos para todo nivel de producción y venta inferior a 80 y mayor o igual que 0, los costos son mayores a los ingresos. Económicamente, esto representa una pérdida. Es por ello que la función representada con color verde que representa el beneficio es negativa en el intervalo 0,80. Para el nivel de producción de 80 unidades, ya hemos analizado que el ingreso es igual al costo y por lo tanto el beneficio es 0. Si quisiéramos traer algunos de los conceptos ya analizados en la videoconferencia anterior, uno podría plantear la intersección de la función de beneficio con el eje de abscisas y de esta manera obtener el par ordenado 80, 0, como lo planteamos hace un rato y resolviendo la ecuación que acabamos de resolver en la filmina anterior. Para cantidades superiores a 80 unidades, el ingreso es mayor que el costo, por lo tanto, el beneficio es positivo. Y esto refleja una ganancia. De esta manera queda planteada la interpretación del gráfico y de la situación económica que estamos analizando. Analicemos ahora la transformación de funciones. En particular vamos a estudiar las traslaciones y las reflexiones. El primer tipo de traslación que vamos a estudiar es el desplazamiento vertical que puede tener una función. Dada una función y igual a f de x, la función y igual a f de x más c es la función desplazada verticalmente. Si c es mayor que 0, la función se desplaza hacia arriba. Si c es menor que 0, la función se desplaza hacia abajo. Vale aclarar que este valor c es un valor constante y en principio es un valor real, positivo o negativo según el caso que se esté analizando el desplazamiento. Por ejemplo, si partimos de la gráfica de f de x igual a x al cuadrado y queremos desplazarla una unidad hacia arriba, todos los puntos van a mantener
su coordenada en abscisas, es decir, van a mantener la primera componente de todos los pares ordenados y la segunda componente le vamos a tener que sumar 1 de forma tal de desplazarlas una unidad hacia arriba. De esta manera, la función f de x igual a x al cuadrado más 1 es la función f de x igual a x al cuadrado desplazada una unidad hacia arriba. Ahora, si quisiéramos desplazar la función f de x igual a x al cuadrado una unidad hacia abajo, realizaríamos el mismo procedimiento. Todas las coordenadas de ordenada, es decir, las coordenadas en y de los puntos, disminuirían una unidad. De esta manera, la función verde que ahí aparece es la función x al cuadrado desplazada una unidad hacia abajo, obteniéndose una nueva función que denominamos f de x igual a x al cuadrado menos 1. Si analizamos, por ejemplo, este último caso, el valor de la constante es menos 1. Bien, y en el caso de la función roja, el valor de la constante es más 1. De ahí a que si la constante es positiva o negativa, vamos a poder analizar lo que es el desplazamiento vertical. Analicemos ahora el otro tipo particular de traslación que se llama desplazamiento horizontal. Partiendo de una función y igual a f de x, la función y igual a f evaluada en x menos c es la función original desplazada horizontalmente. Si c es una constante positiva, es decir, c es mayor que 0, la función se desplaza c unidades hacia lo que es la derecha. Si c es una constante negativa, la función se desplaza c unidades hacia la izquierda. Partiendo de la gráfica de f de x igual a x al cuadrado, si pensamos ahora en la idea de desplazarla horizontalmente y nos preguntan, la función f de x igual a x menos 2 elevado al cuadrado, ¿qué tipo de desplazamiento ha tenido respecto de la función original f de x igual a x al cuadrado solamente? Bueno, ¿qué tendríamos que analizar? ¿Responde a la estructura de un desplazamiento horizontal? Sí. En este caso, c vale 2. Por lo tanto, por ser c un valor positivo, es decir, mayor que 0, diremos que la función cuyo color es negro y viene dada por la expresión f de x igual a x al cuadrado, esa sería su ley o regla de correspondencia, se ha desplazado 2 unidades hacia lo que es la derecha. Es decir, nos va a aparecer una nueva función que es la que viene representada en el color rojo. Podrían agarrar cualquier punto que pertenezca a la gráfica de la función de color negro y desplazarlo 2 unidades hacia la derecha y ver que las coordenadas en lo que es ordenada, es decir, las coordenadas en y, segundo componente del par ordenado, es la misma y lo que ha cambiado es que la coordenada en x ha aumentado 2 unidades. Ejemplo de esto, el punto 0, 0 que pertenece a la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado, ahora tiene por coordenada el punto 2, 0. Fíjense que la imagen de ese punto se ha mantenido y la coordenada en x ha aumentado 2 unidades. Ahora si planteamos la función f de x igual a x más 1 elevado al cuadrado, responde a la forma de una función cuadrática desplazada horizontalmente. Para preguntarnos esto y ver cuántas unidades se ha desplazado horizontalmente, hay una forma de poderla reescribir. La forma es pensar que en vez de escribir x más 1 elevado al cuadrado, podríamos escribir f de x igual a x menos 1 elevado al cuadrado, dado que menos 1 es igual a más 1. De esta manera, la constante es igual a menos 1. Dado que la constante es igual a menos 1, y siendo esta constante menor a 0, la función f de x igual a x al cuadrado, es decir, la función negra, se va a desplazar una unidad hacia lo que es la izquierda. Partimos de esta función de color negro para obtener ahora la función de color verde que se ha desplazado una unidad hacia lo que es la izquierda. Nos queda ahora estudiar el tema reflexión. Vamos a estudiar dos casos de reflexiones.
Reflexión de la función con respecto al eje de abscisas. Decimos entonces que la función y igual a menos f de x es la función reflejada f de x con respecto al eje de abscisas, partiendo de la misma función con la que venimos trabajando todos los ejemplos. Si f de x es igual a x al cuadrado, una función cuadrática, y queremos reflejarla respecto del eje de abscisas, lo que tenemos que hacer es a esta función multiplicarla por menos 1. De esta manera, la nueva función que vamos a obtener es f de x igual a menos x al cuadrado. La gráfica de esta función es la gráfica cuyo color es el rojo. Observen que, por ejemplo, el par ordenado 1, 1 pertenece a la gráfica de color negro. Ahora, si yo lo reflejo respecto del eje de abscisas, la coordenada en x se mantiene y la coordenada en y cambia de signo. Mantiene su valor pero con el signo opuesto. Es decir, la coordenada 1, 1 ahora va a ser la coordenada 1 menos 1 producto de la reflexión del eje de abscisas. Lo mismo sucede con todos los puntos que pertenecen a la gráfica de f de x igual a x al cuadrado. Reflexión de las funciones con respecto del eje de ordenadas es el último tipo de reflexión que vamos a estudiar. Dada una función y igual a f de x, la función y igual a f de menos x es la reflexión de la función original con respecto al eje de ordenadas. Si por ejemplo suponemos que la función f de x igual a x al cuadrado menos 2 es la función que queremos reflejar y cuya gráfica viene dada por la gráfica que se observa en pantalla, la reflexión de esta gráfica respecto del eje de ordenadas es la gráfica de color rojo que aparece representada en la pantalla. Fíjense que hemos reemplazado a la variable independiente x por menos x. De esta manera, la función reflejada es igual a f de menos x igual a x al cuadrado más 2x. Una cuestión respecto de estas gráficas. Cuando abordemos la unidad número 1 de análisis matemático 1, aprenderemos a estudiar los diferentes parámetros que tiene una función cuadrática y podremos realizar su representación gráfica. Simplemente este ejemplo es válido para que logren entender lo que es la reflexión de funciones con respecto al eje ordenado.